Anoche vivimos el primer sábado sin toque de queda y aunque no vimos tantas aglomeraciones como la semana pasada, en León un botellón acabó en tragedia. Muere un joven de 18 años después de recibir una puñalada mientras estaba con unos amigos de botellón. Además, otro chico presentaba una brecha en la cara y también fue trasladado al Hospital Leones. Buenas tardes. Fue minutos antes de las 4 de la madrugada en la zona de la Universidad de León. Vamos allí en directo para conocer más detalles. Última hora, Mónica Murciego. Sí, pues la última hora de este suceso ha sido que la policía ha detenido ya al autor material de esa agresión mortal que ocurría anoche de madrugada en esta zona muy próxima a la Universidad de León, donde estudiaba la víctima de tan solo 18 años. Todo apunta a una bronca durante ese botellón en el que participaban diferentes jóvenes. Otro joven también fue herido por arma blanca en la cara y las declaraciones de los testigos han sido clave para esta detención. También hay otros dos jóvenes que han quedado en libertad después de tomarles declaración. También anoche acompañamos a una patrulla de policía en Salamanca. A las 12, cuando cierra la hostelería, ellos se encargan de evitar aglomeraciones. Acuden a llamadas por ruidos en pisos particulares y desalojan botellones ilegales. La pandemia ha disparado los delitos por Internet y no solo los que asaltan a particulares a través del móvil o del ordenador. También se han incrementado los ciberataques a empresas de tamaño considerable e incluso a instituciones públicas. Nunca dar datos en una página que no sabemos dónde estamos accediendo. Y si alguna vez se recibe algún correo electrónico que parezca que es el banco, siempre hay que llamar a la oficina porque los bancos tienen nuestros datos. Son trabajadores y propietarios de casas rurales de Castilla y León. Se manifiestan frente a las Cortes para protestar por el límite de aforo impuesto. Solo pueden alojarse 8 personas y como mucho de 2 familias diferentes. Aseguran que en otros sectores las restricciones son más permisivas. Nos están tratando incluso peor que a una casa particular, porque tú en tu casa puedes ahora mismo meter 4 grupos de convivencia si quieres. A nosotros nos han limitado a 2 grupos de convivencia. Alojamientos más grandes no son rentables de cara a la apertura de las casas. Y estaremos hoy en un pueblo de Valladolid, en Esguevillas de Esgueva. Allí tienen el nivel adecuado de indicadores COVID como para volver a la llamada nueva normalidad. Enar Valerio. Pero a pesar de los buenos datos van a tener que seguir manteniendo las restricciones generales como en el resto de la comunidad. Eso sí, esperan que en verano llegue ya la tan ansiada nueva normalidad. Séptimo día de intercambio de ataques entre Israel y la Franja de Gaza. 50 bombardeos en apenas 15 minutos contra la población palestina. Esta madrugada uno de los objetivos ha sido la casa de un dirigente de Hamás que no estaba allí en ese momento. Seguimos con cielos grises y con lluvias en el norte de la comunidad. En el resto, algunas nubes y temperaturas más altas. Esta tarde ya rondarán los 25 grados en amplias zonas de Castilla y León. Primer fin de semana completo sin restricciones y anoche en León un botellón acabó de la peor manera posible. Según cuentan los jóvenes que estaban bebiendo por la zona de la universidad, en torno a las 4 de la madrugada llegaron varias personas y comenzaron a agredirles. Hay una víctima mortal. Mónica Murciego. Sí, pues hay una víctima mortal y un detenido y esa es precisamente la última hora. La subdelegación de Gobierno acaba de confirmar la detención del presunto autor de esa agresión mortal. Ocurría, como decías, en torno a las 4 de la mañana cuando los servicios de emergencia eran alertados de que había un joven que presentaba una puñalada en el pecho, una herida de arma blanca, y ocurría en este lugar, una zona habitual los fines de semana de botellones. Así nos lo dicen los vecinos, que además se quejan sobre todo que se producen desde el levantamiento del estado de alarma y con escasa presencia
comisaría policial. Todo apunta a que sería una bronca sin más en el transcurso de ese botellón, en el que también otro joven recibió un navajazo en la cara. El joven de 18 años, estudiante de la Universidad de León, fallecía al llegar al hospital, y esta mañana en el domicilio del presunto agresor la policía lo detenía. Hay también otros 2 jóvenes puestos en libertad ya, a los que se les ha tomado declaración, así nos lo ha contado el subdelegado del Gobierno. Es el rastro de sangre en el lugar de la agresión al joven de 18 años fallecido tras ser agredido con un arma blanca en el pecho. Sus amigos ya han relatado a la policía que un grupo de personas se les acercó en este aparcamiento, lugar habitual de botellones los fines de semana, y comenzaron a agredirles. Fue entonces cuando uno de ellos sacó una navaja con la que hirió también a otro joven en la cara. Es una lástima, pero que es que tendría que haber policía. Es que no debería de estar permitido que hubiese botellones directamente. El primer día de que se quita la cuarentena hay más de 200, 300 personas aquí y no hay policía. A mí me parece una vergüenza. Se lían gordísimas hasta las tantas de la noche y aquí nunca viene nadie a buscar a nadie ni a decir nada. Y los chillidos son insoportables, que los vecinos no podemos dormir. Petardos y gente gritando, cantando a las tantas de la mañana. El joven, que murió tras ser trasladado al hospital, era natural de Santander, estudiante de la Universidad de León, y se alojaba en una residencia universitaria a escasos metros del lugar donde ha perdido la vida. Aquí hay una persona detenida. Las investigaciones, por supuesto, continúan porque se están evaluando si ha habido más participantes o no, el grado de participación, y, por supuesto, las investigaciones continúan. Pero sí podemos confirmar que ha sido detenido el presunto autor. Haga el favor, venga, despeje la calzada. Evitar estas aglomeraciones y disolver a los grupos más numerosos una vez que los bares ya han cerrado es una de las tareas de la policía local. Lo vemos en Salamanca. Es justo en ese momento, a partir de la medianoche, cuando la situación se complica y se interponen más denuncias. Fue en Salamanca el pasado sábado cuando vimos unas aglomeraciones inconcebibles en la Plaza Mayor. Hasta 4.000 jóvenes se reunieron cuando cayó el estado de alarma. Para evitarlas este fin de semana se ha desplegado un dispositivo especial de policía. Un equipo de Castilla y León Televisión ha acompañado a una patrulla y, aunque la situación no se ha descontrolado, anoche se pusieron más de 200 sanciones. 20 agentes más de la policía local de Salamanca se suman a los del turno ordinario, un dispositivo especial que comienza a las 8 de la tarde con el objetivo de evitar los actos irresponsables. Déjeme la documentación. ¿Por qué? No puede estar fumando aquí. Las propuestas de sanción más numerosas son para personas que no llevan puesta la mascarilla o que fuman sin guardar la distancia de seguridad. También vigilan que en los bares se cumplan todas las medidas y la compra y venta de alcohol. ¿Sabe que no puede vender alcohol? Son las 12:05 de la noche y con la hostelería ya cerrada, ahora el trabajo se centra en disolver a la gente para evitar aglomeraciones. El problema es que muchos de estos jóvenes ahora se dirigen a viviendas particulares. Durante toda la noche son numerosas las llamadas de vecinos quejándose de ruidos. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Poner música o qué? Y mientras tanto, en la calle los botellones se siguen produciendo, la mayoría en lugares escondidos, pero también en las inmediaciones del Puente Romano. ¿Me pueden mostrar lo de la bolsa, por favor? Son las 3 de la madrugada y las patrullas del dispositivo especial ya se retiran. Damos por finalizado el dispositivo. Muchas gracias a todos. Pero la noche no ha terminado, tampoco las sanciones. El balance final, 222 denuncias por fiestas, botellones y por la ausencia de medidas sanitarias. Y durante la madrugada en Salamanca también se producía este accidente. Un coche se empotró contra la pared de una vivienda y provocó un enorme boquete que los bomberos intentaron tapar después. Los ocupantes del vehículo se dieron a la fuga y dejaron allí el coche, que ha acabado en el depósito de la grúa. En Barcelona se repiten las escenas del pasado fin de semana con botellones y aglomeraciones. El Paseo del Born y la playa de la Barceloneta anoche fueron el escenario de multitudes de jóvenes sin mascarilla ni distancia de seguridad. La Guardia Urbana y los Mossos desalojaron en total a unas 9.000 personas a lo largo de toda la noche.
Los ciberataques, los delitos a través de Internet han aumentado un 300% con la pandemia. Hace unas semanas, si recuerdan, la web del Servicio Público de Empleo, la del SEPE, sufría uno. 4 de cada 10 empresas españolas ha sido atacada durante los meses más duros del confinamiento. Cuando todo era papel o la gente se manejaba con pendrive, desde la oficina el ciberataque no tenía tanto sentido. Ahora que todo ya depende de la nube y de diferentes localizaciones y VPNs, el atacante ha encontrado un buen motivo para atacar. El año pasado, más de 178.000 equipos electrónicos como ordenadores, tablets o teléfonos móviles sufrieron problemas de seguridad, y esto son datos solo de Castilla y León. Las amenazas que más se dieron fueron el malware, que son esos virus que entran en nuestros equipos cuando nos descargamos archivos o programas y que nos roban datos, y también el botnet, un ataque a varios ordenadores a través de los que una persona o una organización criminal comete delitos a terceros. También preocupan las estafas por Internet. Por primera vez en Valladolid, por ejemplo, este tipo de denuncias superan a las de robos y lesiones comunes. Nos llega al móvil un mensaje de una empresa de paquetería diciéndonos que nuestro pedido está a punto de llegar. Y te ponen ahí un enlace para que veas el estado, el seguimiento y demás, y eso es malicioso y no es correcto, no es de correo, sino que tiene otra finalidad. Es una de las muchas estafas online que existen. Han aumentado durante la pandemia un 30% en Valladolid. Se han detectado últimamente bastantes grupos criminales que o bien se dedican directamente a adquirir lotes de tarjetas de móviles o datos en la web profunda también para ofrecer productos que no existen. Y luego pues o no te llega otra cosa totalmente diferente de la que habías comprado, ¿no? Y mucho ojo con enviar nuestro DNI escaneado. DNIs que se usan luego para estafas múltiples a múltiples personas en toda España, haciéndose pasar por esa persona. Timos en los que caen también las empresas. Son estafadores que se hacen pasar por compañías proveedoras. Y le pide a la propia empresa que envíe los pagos, con pagos debidos ya, a otra cuenta. Por eso, para evitar caer en la trampa, el primer consejo es... Nunca, nunca, nunca dar datos en una página que no sabemos dónde estamos accediendo. Y si alguna vez se recibe algún correo electrónico que parezca que es el banco, siempre hay que llamar a la oficina porque los bancos tienen nuestros datos. Huir de las peticiones de pago por cajero a un teléfono móvil, no entrar en enlaces desconocidos ni fiarnos de chollos que pueden salir más caros de lo que pensamos. Escuchen ahora esta historia. Un profesor de filosofía en Zamora utilizaba en sus clases una aplicación para conectarse con sus alumnos. A raíz de emplearla a diario, detectó él varios errores y se puso en contacto con la empresa en California. Ahora ha llegado a colaborar con ellos y ha conseguido mejorar el funcionamiento. Ha colaborado en el desarrollo y mejora de la aplicación Signal, una app de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram que en los últimos meses tiene miles de descargas. Empezamos el curso utilizando la versión de prueba y fuimos recopilando información de errores, de dificultades que se iban encontrando, y entonces para cuando esa nueva versión de los grupos se hace pública, pues hay errores que ya se están detectados gracias a nosotros. Este profesor zamorano propuso esta aplicación a sus alumnos para comunicarse e interactuar, como un aula virtual, pero su gran utilización ha hecho que los máximos responsables de Signal escuchen sus propuestas. Ha colaborado con la empresa que está en Silicon Valley, en California. Ha colaborado con ellos para el tema de la traducción. Siempre piensas, estoy utilizando esto, pero a ellos le va a dar igual. Y de repente no. Para ellos tiene una repercusión y están teniendo en cuenta. Una idea que nació para dar respuesta a las clases durante la pandemia. Los profesores de Beirut encontraron que la única manera de hacer unas clases no presenciales era a través de WhatsApp. Y yo dije, pues oye, si en Beirut lo hacen, nosotros aquí también podemos. Un profesor de filosofía que ha conseguido revolucionar una aplicación mundial de mensajería y formar parte de ella. Su lema es por un turismo rural seguro y económicamente viable, y hoy se han manifestado a las puertas de las Cortes. El sector de los alojamientos rurales protesta por las restricciones de aforo que les han impuesto desde la Junta. Solo se permiten grupos de 8 personas y como mucho de 2 núcleos de convivencia. Aseguran que es un agravio comparativo
con otros establecimientos. Sara Martín. Sí, como por ejemplo bares y restaurantes donde no existe ese límite de grupos de convivencia. El sector del alojamiento rural está descontento con las restricciones de la Junta, que precisan un límite de 8 personas pertenecientes a 2 núcleos de convivencia. Mientras se quejan, cualquier persona puede acoger en su casa cuantas personas quiera, sin importar ese límite de núcleos. Exigen además igualdad de condiciones con el resto de comunidades autónomas, porque dicen las reservas se están yendo a esas donde la normativa es más laxa. Esta plataforma SOS Turismo Rural, que se creó el año pasado y a la que pertenecen más de 600 propietarios y trabajadores del sector, quiere que se revise la normativa, sobre todo la que tiene que ver con núcleos de convivencia, porque dicen se mantienen esos 2 hasta el nivel más bajo de alerta. Se podría dar la circunstancia de que en el nivel 1 nos tuvieran con a lo mejor un aforo de 20 personas o 25, pero 2 grupos de convivencia. Estamos recibiendo llamadas y cuando les decimos las limitaciones me dicen que se tienen que ir a otras comunidades, que sí que les dan la oportunidad, no hay esos límites. No solamente que nos tengan arruinados, es que encima ya nos tienen en el suelo, nos tienen pisoteado y nos siguen machacando. La apertura perimetral ha multiplicado este fin de semana el número de reservas en los establecimientos de turismo rural. Sin embargo, sus propietarios se muestran muy preocupados todavía en algunos aspectos. Por ejemplo, en la reducción del aforo en un 30%. En algunos, que son muy pequeñitos, esto supone que es muy difícil mantener la supervivencia. Se afanan por tener todo a punto para sus clientes, que tras muchos meses de inmovilidad han decidido, ahora que les está permitido desplazarse libremente, disfrutar de un tiempo de ocio en plena naturaleza. Son los enclaves de los alojamientos de turismo rural, que vuelven a trabajar. Y es lo que decíamos siempre, ¿no? Que lo importante es cumplir las medidas, da igual dónde, en todos los sitios, hay que cumplir las medidas. Entonces la perspectiva es positiva porque, bueno, sí, es verdad que ya nosotros, por ejemplo, ya este fin de semana ya se están notando las reservas, ya estamos casi completos. Hemos empezado a recibir un aluvión de reservas ya para verano, para entre semana incluso en esta época, entonces sí que somos muy optimistas. Sin embargo, a pesar del optimismo, la persistencia en la limitación de aforos hace inviable a muchos de ellos mantenerse en pie. Lo que no puede ser es que te corten tu negocio por la mitad, te parten el negocio por la mitad, pero los gastos son iguales, entonces dejan de ser viables, entonces la pesadilla se tiene que acabar. A pesar de todo, ya han comenzado a contratar a personal para la temporada. Hoy empieza una chica, el lunes empieza otra, y durante esta semana vamos a hacer todos los contratos. Con todo ello, los propietarios de establecimientos de turismo rural piden que les dejen trabajar por fin seguros. Las últimas horas nos dejan 151 nuevos casos de COVID. Son 10 más que el domingo pasado y 120 casos menos que ayer. Respecto a los fallecidos, hay que lamentar la muerte de 2 personas más en hospitales de nuestra comunidad. Esos son los datos globales, pero hoy nos queremos fijar en la situación de la provincia de Palencia, porque allí la incidencia del COVID sigue claramente a la baja. Tanto que hay 7 zonas básicas de salud con menos de 2 casos en la última semana. Álvaro Lantada. La mejoría que ha experimentado la provincia es más que destacada. Durante la tercera ola, Palencia presentaba los peores indicadores de la comunidad, una situación que se ha revertido prácticamente por completo. En estos momentos, la capital presenta una incidencia a 7 días de tan solo 31 casos, un panorama que tan solo mejora la capital de Soria. En la provincia, la situación también es esperanzadora. En estos momentos, al menos 7 zonas básicas de salud han presentado una incidencia prácticamente nula de menos de 2 casos. El panorama, por lo tanto, se ha revertido y en el conjunto de la provincia, en estos momentos, los datos dicen que hay una incidencia inferior a 100 casos por cada 100.000 habitantes. Esta pequeña localidad de la provincia de Valladolid, con apenas 260 habitantes, tiene muy buenos datos epidemiológicos, tanto que todos sus parámetros entran dentro de lo que se considera nueva normalidad. Pero a pesar de los buenos datos, van a tener que seguir manteniendo las restricciones generales del resto de municipios de Castilla y León, como la limitación de aforos, las mascarillas o la distancia de seguridad. Aquí en Esguevillas de Esgueva no se ha registrado un brote en toda la pandemia y con la mayoría de sus vecinos ya vacunados con Janssen, esperan que en verano se pueda llegar ya a esa nueva etapa, la de la nueva normalidad.
no nos afecta mucho porque aquí el pueblo ha sido muy responsable siempre y ahora siguen utilizando su responsabilidad y su sentido común. La gente es muy mayor y se protege. Están vacunados. Que espero que este verano sea un verano relativamente normal. Más o menos, pero la vida ha cambiado para todos con esta pandemia. Nuestros hábitos de higiene, de organización en casa. Hace más de un año, esta familia de Valladolid que van a ver pasó la COVID, pero eso no sería noticia si no fueran 13 miembros. Ahora lo recuerdan con miedo y como una oportunidad que aprovecharon para conocerse mejor. En una familia de 11 hijos todo se multiplica y el coronavirus no iba a ser menos. Yo caí la primera y al principio me dolía un poco la cabeza. El primer síntoma de Irene coincidió con el día que decretaron el estado de alarma en España. Yo lo recuerdo como momentos de un poco de miedo, un poco de incertidumbre. Cuando les confirmaron el positivo de la madre, Chema ya tenía dificultades respiratorias. Porque imagínate el jardín que dejo en casa si me voy al hospital y por lo que sea me dejan allí, ¿no? Y como era de esperar, la familia entera acabó pasando el virus. Me dolía mucho la cabeza por las tardes y a mediodía. Para su médico, toda información sobre la evolución de los pequeños era valiosísima, en nuestro país y también fuera, porque hasta en medios latinoamericanos lo han contado. A uno le salían unas manchas rojas, otro de repente estaba muy cansado. Para ellos fue una oportunidad. Nos ha unido un montón y hay hermanos que tampoco se conocían mucho. Y han asimilado hábitos que no son fáciles siendo tantos. Miras con recelo cuando coges un vaso de agua, ya no sabes si es tuyo o no. Antes no, ni lo pensabas. Ahora todos dependen del wifi en casa y más de un año después, afortunadamente, ninguno tiene secuelas por el virus. India ya supera las 4.000 muertes diarias por coronavirus y registra más de 300.000 nuevos casos en las últimas 24 horas. En total allí contabilizan casi 25 millones de infecciones. Es la segunda zona mundial más afectada por la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos, que tiene casi 33 millones de contagios en total. Continúan los ataques de Israel en la Franja de Gaza. Esta madrugada han intensificado la ofensiva con bombardeos sobre el centro de la ciudad. Este nuevo asalto armado ha provocado la muerte de 10 miembros de una misma familia palestina. Con ellos ascienden a 181 los fallecidos y más de 1.200 heridos. Muchas de las víctimas son niños. Seguiremos actuando con toda nuestra fuerza contra la organización terrorista. Israel ha respondido a estos ataques y continuaremos haciéndolo. Novedades en el caso Azud. La justicia decreta prisión para el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y el exvicealcalde por la trama urbanística. Rafael Rubio y Vicente Grau y 3 empresarios más serán recluidos por el riesgo de destrucción de pruebas y de fuga. La jueza también ha apuntado indicios de falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y organización criminal. Volvemos aquí porque muchos han aprovechado el fin de semana para viajar fuera de Castilla y León y otros han venido a nuestra comunidad. En las merindades, al norte de Burgos, llevaban meses esperando la llegada de vascos y este fin de semana la afluencia se ha notado y mucho. Noelia Ordóñez. Sí, la llegada de vascos y cántabros a las merindades ha supuesto un incremento económico para numerosos establecimientos. Ayer las largas colas de vehículos a la entrada de Villarcayo o de Medina de Pomar avisaba de la llegada de población que tiene en estas localidades su segunda residencia. Los hosteleros nos cuentan que estaban deseando recibir a los vecinos de otras comunidades autónomas. Villarcayo ha duplicado este fin de semana su población. La llegada de vascos y cántabros ha elevado las ganancias de los establecimientos. Hemos pasado un invierno bastante duro, o sea, no ha habido nada en todo el invierno y esto se agradece. Y en el kiosco saben que han llegado porque este montón se vacía más rápido que días atrás. Tengo aquí el periódico de Bilbao, que es el que más vendo en estos días. Estas localidades burgalesas estaban deseando recibir a los vecinos de otras comunidades que tienen aquí su segunda residencia. Bicis, traían de todo. Así que encantados de la vida. Viene bien para todo, para los comerciantes, para la gente del pueblo y para todo. Lo han notado en la panadería.
Una locura, en los pueblos igual, en los pueblos bastante gente. Y en la farmacia. Muchas cosas para la alergia, cosas para los niños. Todos los establecimientos han salido beneficiados este fin de semana. También la iglesia ha acogido más feligreses. Les hace casi más ilusión venir a la iglesia de su pueblo, por así decirlo, que a sus sitios de Bilbao y demás. Pero los que más lo han notado han sido los hosteleros. Se ha trabajado muy bien, se puede comparar como Semana Santa o un fin de semana de verano. Este bar ha vendido todos los pinchos y por primera vez después de meses en este restaurante tienen reservas. Y he tenido que coger a otra chica, que también eso es importante para que haya empleo. Los vascos disfrutan del norte de Burgos y con su llegada la economía de estas localidades da un pequeño respiro. La vuelta de los campamentos de verano a Castilla y León ha provocado que muchas empresas se hayan interesado en gestionarlos. Es el caso del Raso de la Nava, en la localidad soriana de Covaleda. Comenzará a funcionar después de un año paralizado. Irene Rodríguez, ¿cómo son esas instalaciones? Pues este campamento del Raso de la Nava comenzará a funcionar previsiblemente la segunda quincena del mes de junio y el ayuntamiento ya ha recibido hasta 8 solicitudes de empresas dispuestas a instalarse en este espacio. Aquí se cuenta con una superficie total de 10 hectáreas y se prevé que de darse el comienzo de las actividades pasarían por aquí unos 500 chavales, pero hay capacidad para albergar hasta un total de 5.000 personas. El ayuntamiento destaca que la repercusión económica para el municipio será significativa, pero que los ingresos se reinvertirán en mejorar estas instalaciones. Viene gente al campamento, la gente se mueve por el pueblo, consume en las tiendas, en los bares, claro que se nota. Ver por ahí ambiente ya es otra nueva normalidad. Por la tarde los chavales cuando salen un rato y vienen andando al pueblo y pues te compran más helados, más tema de chuches. Son varias las provincias de Castilla y León en las que se ha detectado la avispilla del castaño. El lugar más afectado es El Bierzo. La Junta sigue autorizando la suelta de otro insecto que es su depredador natural, pero solo se puede hacer durante pocos días al año para que sea efectivo. Es el cuarto año que se suelta este predador natural de la avispilla del castaño, un insecto que es capaz de diezmar las producciones hasta incluso en más de un 70%, como ya lo ha hecho en los últimos años en Italia. En nuestro país, en Castilla y León y en El Bierzo, se sigue con esta lucha biológica y su predador natural, el Thorimus sinensis. Cada tubito que se suelta en los castaños cuenta con 19 insectos, 12 hembras y 7 machos. ¿Se realiza en esta época del año por motivos concretos? Sí, porque tienen que estar las agallas de la avispilla del castaño en un momento óptimo de dureza para que la hembra del Thorimus sinensis pueda inocular los huevos dentro de la agalla. Pues si esperamos un poco más, la agalla lignifica y entonces ya no puede inocular los huevos dentro. El objetivo, equilibrio biológico entre ambas especies. De todas formas, hemos visto que hay asentamiento poblacional de Thorimus sinensis de otros años que hemos echado y hemos recogido agallas del año pasado y hemos visto que efectivamente hay huevos dentro de la agalla, con lo cual es una buena noticia, es decir, que el trabajo se está haciendo bien. El Bierzo es la zona de Castilla y León con más superficie de castaño, superando las 18.000 hectáreas. El leonés Kiko Argüello inició en Madrid el camino neocatecumenal, pero los primeros pasos del movimiento a finales de los 60 también están vinculados con Segovia, con la iglesia de Fuentes, hoy barrio despoblado de Carbonero el Mayor. Ahora quieren recuperar el templo y ya se han empezado a colocar los primeros andamios. Patricia Martín. El camino neocatecumenal tiene en esta iglesia de Fuentes un pedazo muy importante de su historia. Aquí Kiko Argüello celebró la primera vigilia pascual durante toda una noche y además supuso el inicio de su evangelización. Por eso ahora quieren recuperar la iglesia, necesitan 400.000 euros, 200.000 forma parte de la primera fase, ya se han puesto los andamios, ya ha comenzado a trabajar la empresa. El objetivo, recuperarlo, que tenga una función para que puedan venir las comunidades de todas las partes del mundo. La obra de rehabilitación de la iglesia de Fuentes ya está en marcha. Lo más visible, los andamios colocados en la torre. Por seguridad no se puede acceder al interior. Una vez conseguida la financiación primera de 200.000 euros, arrancan los trabajos. Recuperar toda la techumbre, que estaba toda caída,
y asentar lo que es el tejado y los laterales, para después ya, una vez cerrado y asegurado, pues ir comenzando el resto de trabajos. Una iglesia que es un hito en la historia del camino neocatecumenal, un paraje que Kiko Argüello y Carmen Hernández descubrieron por casualidad y del que se quedaron prendados, donde se hizo la primera Eucaristía de Pascua durante toda una noche y mucho más. Y tuvieron una convivencia con los hermanos del camino de allí, de Palomeras, y aquí es donde comenzó la evangelización de esta realidad para todo el mundo. De aquí partieron los primeros catequistas itinerantes para llevar el evangelio pues, a Europa y a América. Convertirlo en lo que fue antaño un lugar de encuentro para los hermanos del camino de las comunidades de todo el mundo, tanto en la iglesia de Fuentes como en una pradera cercana donde hacían acampadas. Este fin de semana ha comenzado la muestra de cine internacional de Palencia, una apuesta por el séptimo arte más independiente y que cumple ya 3 décadas. Pese a la pandemia, la organización ha tenido que seleccionar entre más de 2.000 trabajos, largometrajes y cortos. 30 años cumple, a pesar del cambio de fecha por la pandemia, la muestra de cine internacional de Palencia. Tenemos las secciones de siempre en cuanto al concurso de cortometrajes, el nacional, el internacional, también con una selección de 18 trabajos nacional, 24 internacional, y luego la espina dorsal de la muestra con sus 10 películas, cine en familia. La selección se ha hecho entre 2.300 trabajos, muchos de ellos cortos, un género que sobrevive a la crisis sanitaria. Las subvenciones han seguido, pero las dificultades para rodar han sido importantes. Ella es una de las creadoras de Interior Taxi Noche, un trabajo que compite con otros tantos, algunos de ellos de animación como El hombre que nunca vio llover. Es un género, pues eso, visualmente portentoso y que suele funcionar muy bien en los festivales. Roberto es un proyecto muy personal y Roberto habla de la belleza en los ojos del que mira. Protagonismo para el corto, pero también para el largo, con directores de la tierra. Estamos muy cerquita de Madrid, entonces muchísimo talento se va a Madrid porque hay más oportunidades. Sin embargo, la región ofrece muchas posibilidades, ¿no? Hay muchísimas historias que podemos narrar, muchísimas localizaciones. Por delante, una semana de proyecciones, en lo que se ha convertido en una apuesta firme por el cine independiente. Pues con cine nos vamos hoy. Ya saben que tienen más información en ciltv.es. Les dejamos con los deportes. Feliz tarde.